El mensaje, el testimonio de Pablo ante el rey Agripa. Recientemente hemos leído en el libro de los Hechos, capítulo 26, los versos del 9 al 18. Por favor, tengan abierta su Biblia en ese mismo pasaje. La otra noche, 2 noches atrás, soñé con el apóstol Pablo. Fue un sueño curioso y agradable. Reina y yo y otro grupo de creyentes andábamos por Egipto. Un buen grupo de cristianos, de creyentes. Y el apóstol Pablo andaba entre nosotros. Se nos dijo a todos que era el mismo Pablo, el Pablo de las Escrituras. Este era un sueño, nada más un sueño. Que no había muerto nunca. Que Pablo había residido toda su vida en Egipto y Pablo andaba entre nosotros. Pasamos a través de unas oficinas de inmigración, presentamos los documentos, todos pasamos y Pablo anduvo en el grupo nuestro todo el tiempo. No dijo una sola palabra, pero su presencia irradiaba simpatía, irradiaba paz y seguridad. Estaba vestido a la usanza moderna. Era un hombre bajito, sin barba, de cabello negro. Tenía un traje negro con una camiseta sin cuello, con el cuello hasta aquí. No dijo una sola palabra en todo el tiempo Pablo, pero su presencia impartía paz. Qué lindo sueño. Qué lindo sueño. Todo era luminoso en ese sueño. Se veían las pirámides de Egipto, brillaban las arenas del desierto y todo el grupo caminaba tranquilo y seguro porque allí estaba Pablo en medio de ellos. Comunicando el gozo de su alma y la paz de su corazón. Ahí terminó el sueño. Quedé con la lección de que así debe ser el cristiano, un hombre que irradia amor y transmite paz a los que le rodean. De vez en cuando Pablo me miraba y esbozaba una sonrisa franca, una sonrisa casi de niño, como debe ser nuestra sonrisa. Qué lindo sueño. Ahora vamos a analizar el testimonio de la conversión de Pablo delante del rey Agripa. Tres veces en el libro de los Hechos se relata la conversión de Pablo. Primeramente en el capítulo 9, el relato directo de su conversión. Después cuando Pablo habla en el capítulo 24 delante de los judíos y cuenta su conversión. Y ahora por tercera vez aquí en el capítulo 26 de los Hechos delante del rey Agripa. Vuelve Pablo a contar esa maravillosa experiencia que tuvo en el camino de Damasco, cuando se encontró con Jesucristo y su vida cambió por completo. Vamos a analizar brevemente las palabras de Pablo delante de Agripa. Primeramente veamos un deber totalmente equivocado. En el verso 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Un deber equivocado. Pablo era un cumplidor del deber. Era un buen fariseo, cumplía con su religión. Era un buen oficial del Sanedrín, cumplía las órdenes de su jefe. Posiblemente Pablo desde chico fue un buen hijo. Se crió en la más estricta religión farisea. Y los fariseos destacaban los valores familiares, apoyados en la ley de Moisés. Toda su vida Pablo cumplió con su deber. Y cuando perseguía a los cristianos y encarcelaba a los cristianos, él creía estar cumpliendo con el más santo deber, pero era un deber equivocado.
Como mucha gente hay en este mundo que cree estar cumpliendo la voluntad de Dios y no están cumpliendo nada más que la voluntad de los hombres o la voluntad de ellos mismos. La voluntad de ellos mismos. Únicamente cuando uno está iluminado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que comprende bien, puede decir: estoy cumpliendo el deber que me corresponde, el deber divino, el deber divino. Un deber equivocado, verso 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuánta gente a lo largo de 20 siglos de historia ha perseguido a los cristianos que invocan el nombre de Jesús? Solamente el nombre de Jesús. Y Pablo está hablando delante del rey. El rey Agripa conocía perfectamente toda la historia de Jesús. Quizá Agripa había visto personalmente a Jesús más de una vez allí en Jerusalén. Conocía perfectamente el juicio, conocía perfectamente la condenación por Pilato, la acusación de los judíos, toda la historia del Calvario. Quizás el mismo Agripa había visto ese suceso, o si no lo había escuchado por boca de otros. Y Pablo le está hablando a este rey y le está diciendo estas cosas. Pablo no tiene miedo de testificar de su fe, de reyes y de poderosos, como debiera hacer lo mismo con nosotros. Un voto inicuo, verso 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Qué poder tiene el voto de las personas? En este país democrático, el voto tiene un poder tremendo. Ahora estamos en tiempos previos a las elecciones. En noviembre van a ser elecciones. Esta misma mañana llegó aquí un señor de color trayéndonos propaganda para la elección de un tal doctor que no sé qué es lo que va a hacer. Tienen interés en el voto, aprecian el voto. Es una cosa buena el voto cuando se usa sabiamente, cuando se usa justamente. Pero aquí Pablo dio el voto para que mataran a los cristianos. ¡Qué voto más terrible! Pero él dio su voto, dio su aprobación a la muerte de los cristianos, a la matanza de cristianos. ¿Qué tiempo este de Pablo cuando estaba bajo todo el poder de Satanás y no de Dios? Aunque él no se daba cuenta. Él creía ser muy religioso, él creía ser un servidor de Dios, él creía ser un gran creyente, él creía ser un gran judío. Él se jactaba de ser hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al testimonio irreprochable. Y cuando mataron a cristianos, dio su voto a favor de la muerte de los cristianos. Un voto inicuo por completo. Luego tenemos un furor diabólico, verso 11. Lean el verso 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera en contra de ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Los obligué a blasfemar. Pobrecitos aquellos cristianos que bajo tortura y amenaza y golpes blasfemaron el nombre amado de Jesús, negaron a Jesús. Y Pablo hacía ese trabajo. Presa de un furor diabólico, Pablo obligaba aún a blasfemar a aquellos que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Solamente el diablo, moviéndose dentro de una persona, puede llevar a esa persona
a estas cosas, a tales extremos. Pero así es la gente que está dominada por Satanás. En verdad, la humanidad se divide en dos grupos de personas: los que son dirigidos por Dios y los que son dirigidos por el diablo. No hay otra alternativa, no hay término medio aquí. Cada persona de este mundo o está inspirada y dirigida por Dios y el Espíritu Santo y el amor de Cristo, o está inspirada y dirigida por Satanás el diablo. No hay término medio. Y Pablo, hasta entonces, estaba dirigido por el diablo. Tenía un furor diabólico. Miren su testimonio delante del rey Agripa, que quizás hizo las mismas cosas que Pablo. Y muchas veces, verso 11, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. No blasfemar el nombre de Jesús, no querían negar el nombre de Jesús. Pero obligados por este hombre furioso, hecho un demonio, sí lo hicieron. Pobrecitos cristianos, ¿cómo se habrán arrepentido después? Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Terrible es la furia, terrible es la ira, son fuerzas diabólicas que perturban el mundo entero. Que nunca haya ira y furia entre los cristianos, en la iglesia, en las familias cristianas, entre los matrimonios cristianos. Que haya amor, que haya paz, que haya dulzura. Pero ahora viene una luz del cielo. Verso 13. 12 y 13. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Iba a Damasco hecho una furia, explotando amenazas, maldiciendo, hablando solo como un loco. Así iba Pablo rumbo a Damasco, lleno de furia, lleno de odio, llevando pólvora dentro de él. Cuando a mediodía, verso 13, oh rey, ahora le mira a los ojos al rey Agripa y le dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. El rey Agripa habrá sentido el impacto de estas palabras. El rey Agripa también conocía el testimonio de Pablo, también tenía noticias de la historia de Pablo, su conversión, su trabajo entre los judíos y entre los gentiles. Y el rey Agripa habrá pensado: ¿tendré yo alguna vez esa misma luz que tiene este hombre? Como podemos pensar nosotros también. ¿Tendremos nosotros esa luz que recibió Pablo, esa paz que tenía Pablo, esa seguridad en su fe que tenía Pablo, esa tranquilidad de alma? Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¡Qué luz extraordinaria! Más brillante que el sol. Todo hombre necesita recibir luz del cielo para cambiar de vida. Toda persona humana caminando en un camino de furia, pecado, rebeldía, peleas, discordias, vicios, pasiones, necesita luz del cielo para ser iluminado. Una luz que baja del cielo, no que brota de la tierra. Los lugares de vicios están siempre iluminados. Miren la ciudad de Las Vegas. Qué maravillosos carteles luminosos tiene esa ciudad. Carteles luminosos que son una obra de arte, si se quiere. Pero dentro encierran pecado, vicio, maldad,
vulgaridad, concupiscencia. Pero Pablo recibió una luz del cielo que cambió su vida. Y yo estoy seguro, hermano, que si ustedes son cristianos verdaderos es porque algún día fueron iluminados de arriba con la luz de la verdad, con la luz que es Jesucristo. Y luego de una luz del cielo, algo mejor todavía si se quiere, una voz divina, una voz divina. Verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Una voz. Una sola luz pudo haber sido un rayo, puede haber sido una centella, pudo haber sido un cometa, pero una voz ya es algo más personal, ya es algo más íntimo. Una luz puede ser cegadora también, pero una voz dulce que habla en el idioma que entendemos es una voz amistosa. Y Jesús le habló a Pablo en lengua hebrea, la lengua materna, la lengua que hablaban todos los judíos, para que Pablo entendiera bien y para que Pablo se diera cuenta bien que el que le hablaba era un hebreo, un judío. Si Jesús le hubiera hablado en griego, quizás Pablo pensaba que le estaba hablando a algún filósofo griego. Si le hubiera hablado en latín, Pablo quizás pensaba que le estaba hablando a algún jefe romano, pero le habló en hebreo, la lengua materna, la lengua sagrada para los hebreos. Y Pablo se enterneció hasta lo sumo al escuchar una voz en la lengua materna, la lengua que él había aprendido en los brazos de su madre. Qué lindo que es escuchar el Evangelio en idioma español, el idioma materno de todos nosotros, el idioma que entendemos mejor, el idioma que amamos, el idioma en el cual nos comunicamos unos a otros continuamente. Una voz divina hablándole en la lengua nacional, en la lengua hebrea. Por eso Pablo se conmovió hasta lo sumo y exclama: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? Ahora veamos un nuevo ministerio. Verso 16. 15 y 16. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verso 16, subrayenlo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pablo recibe aquí un nuevo ministerio. No el ministerio que le dieron los sacerdotes de Jerusalén de meter en cárcel a todos los cristianos de Damasco. No el ministerio de dar su voto para que maten a cristianos. No el ministerio de perseguidor, de acusador, de torturador también. No. El ministerio de ser testigo de Jesucristo. Testigo de todas las cosas que ha visto y que ha oído. El mismo ministerio que tenemos nosotros los cristianos de hoy, de ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Nuestras vidas son muy sencillas, nuestras vidas son desconocidas para la televisión y los diarios y los políticos, pero donde estemos podemos ser testigos de Jesucristo. Testigos en nuestra casa, testigos en nuestro trabajo, testigos en la escuela, testigos en todas partes, de las cosas que hemos visto y oído desde el día que nos convertimos hasta hoy, de las cosas que hemos aprendido en la Biblia, también vale la pena ser testigo.
testigo de las respuestas a nuestras oraciones por parte del Señor Jesucristo. Ese fue el ministerio que Pablo recibió, no ya un ministerio de perseguir a cristianos, sino un ministerio de testificar acerca de Cristo, su Señor, su Salvador, su santificador. Cambió por completo la vida de Pablo en ese instante cuando en el camino de Damasco lo rodeó una luz del cielo y escuchó una voz celestial divina que le decía en lengua hebrea: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando lo vi en el sueño, Pablo yo lo miraba de reojo. Y realmente él no habló, una sola palabra no dijo, solamente se limitaba a sonreír. Pero qué sonrisa. Y qué contacto, el contacto de su presencia. Cuánta paz irradiaba este hombre a todo el grupo de nosotros. Y yo me digo, así tendríamos que ser los cristianos. Personas que contagian la paz. No la rabia, no la furia, no el odio, no los nervios. La paz, la paz, la paz. Ese fue el ministerio que recibió Pablo. Ser testigo, ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las cuales me apareceré a ti. Porque Pablo tuvo otras muchas experiencias con Jesucristo a lo largo de su larga vida de predicador del Evangelio. Y por último, un nuevo mensaje. Verso 18. Vean lo que Pablo tenía que predicar, que es lo mismo que tenemos que predicar nosotros en estos tiempos. Para que abra sus ojos, los ojos de aquellos hombres y mujeres que están ciegos dentro de su religión falsa. Para que abra sus ojos, para aquellos que tienen los ojos ciegos por la ciencia, o ciegos por el deseo de placeres, o ciegos por esa ola de incredulidad general que hay ahora en el mundo. Para que abre sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las tinieblas del pecado, de las tinieblas del error, de las tinieblas de una vida materialista a la luz de Cristo. Ese es el trabajo del predicador del Evangelio, del testigo de Jesucristo, de cada uno de ustedes. Sacar gente de las tinieblas y traerlas a la luz del Evangelio. Y de la potestad de Satanás a Dios. Repito, este mundo está dividido en solo dos grupos de personas: los que están bajo la potestad de Cristo y los que están bajo el poder de Satanás. Uno de dos. O uno está bajo el poder de Satanás en su vida y el otro puede estar bajo el poder de Dios en su vida. Se está en uno o se está en otro, no hay término medio. Los que todavía nunca han hecho de Cristo el Señor y Salvador realmente, siguen, aunque no se dan cuenta, bajo el poder de Satanás. Pero la predicación del Evangelio lleva este objetivo: sacar a la gente de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, del poder de Satanás al poder de Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Pecado, el gran problema de todos los seres humanos. Pecado, la angustia secreta de todos los seres humanos, aunque quieran reconocer. Pecado, el poder destructivo de la sociedad y del individuo. Pecado, la nube cegadora que impide a las gentes ver el Evangelio de Cristo. Para que se reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué ministerio! ¡Qué mensaje completo dirigido a un mundo perdido, a un mundo pecador!
Y cada cristiano, cada cristiana puede ser un predicador del Evangelio con solo testificar de las cosas que ha visto y ha oído andando con Jesucristo. El rey Agripa quedó conmovido por las palabras de Pablo y le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice esas palabras magníficas que están en el verso 29. Pongan sus ojos en ese versículo. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo, excepto estas cadenas. Qué momento glorioso cuando Pablo, pequeño, débil, pobrecito, cargado de cadenas, le dice al rey Agripa y a la reina Berenice y a toda la corte y a todo el grupo de romanos que había allí: quisiera Dios que no solamente tú, rey Agripa, sino todos los que me escuchan sean hechos iguales a mí, excepto las cadenas. El único hombre libre que había en esa gran asamblea era el apóstol Pablo. Todos los demás eran esclavos de Satanás. Solo Pablo era un hombre libre para hablar de la libertad que hay en Cristo. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a ser ministros y testigos de Jesucristo y de todas las bendiciones que Él da a los que le son fieles en seguirle, amarle y servirle. Amén. Gracias, querido Padre, por el testimonio de Pablo ante el rey Agripa. Ayúdanos a nosotros también a ser tan fieles como Él y a testificar de Cristo delante de cualquier persona, desde la más alta a la más humilde. En el nombre de Jesús te pedimos estas bendiciones. Amén.